El proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo, llamado respiración, tiene tres fases. Ventilación pulmonar o respiración. Es la captación de aire y su llegada a los alvéolos que corresponde a la inspiración, y la expulsión de aire conocido como expiración. La ventilación se va a producir principalmente por la acción de los músculos respiratorios que van a ejercer gradientes de presión. Respiración externa o pulmonar. Es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares. Respiración interna o tisular. Es el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos y las células tisulares. La presión de un gas en un compartimento cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene, lo que significa que, si el tamaño de un recipiente cerrado aumenta, la presión del gas en su interior disminuye, y que si el tamaño del recipiente disminuye, la presión en su interior aumenta. Esta relación inversa entre el volumen y la presión es llamada ley de Boyle. Las diferencias de presión provocadas por los cambios en el volumen de los pulmones obligan al aire a entrar en ellos durante la inspiración y salir durante la expiración. La inspiración o inhalación es la entrada de aire a los pulmones. Antes de cada inspiración, la presión del aire dentro de los pulmones debe ser igual que la presión atmosférica, equivalente a 760 milímetros de mercurio. Para que el aire ingrese a los pulmones, la presión dentro de los alvéolos debe ser menor que la presión atmosférica. De esta manera, los pulmones se expanden permitiendo que el volumen aumente y la presión disminuya. La expansión de los pulmones durante la inspiración normal aumenta el tamaño total de la cavidad torácica. Requiere la contracción de los músculos inspiratorios principales, diafragma y los intercostales externos. La contracción del diafragma es responsable de alrededor del 75% del aire que ingresa en los pulmones durante la respiración normal. Los intercostales externos, al contraerse, elevan las costillas. Como consecuencia, aumentan los diámetros antero-posteriores laterales de la cavidad torácica. Son responsables de alrededor del 25% del aire que ingresa en los pulmones durante la ventilación normal. En las inspiraciones vigorosas y profundas, participan los músculos inspiratorios accesorios para aumentar el tamaño de la cavidad torácica. Los externos cleidomastoideos elevan el esternón, los músculos escalenos elevan las dos primeras costillas y los pectorales menores ascienden de la tercera a la quinta costilla, puesto que tanto la inspiración normal como durante el ejercicio o la ventilación forzada involucran la contracción muscular. Se dice que el proceso de inspiración es activo. Presión intrapleural es la presión del líquido que se encuentra en el delgado espacio que hay entre la pleura visceral y la pleura parietal. Siempre es subatmosférica. Antes de la expiración, esta presión es unos 4 milímetros de mercurio, menor que la presión atmosférica, es decir, cercana a 756 milímetros de mercurio, con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Cuando el diafragma y los músculos intercostales se contraen, el tamaño total de la cavidad torácica aumenta. El volumen de la cavidad pleural también se incrementa, lo que hace que descienda la presión intrapleural hasta alrededor de 754 milímetros de mercurio. Al aumentar el volumen de los pulmones, la presión en su interior, llamada presión alveolar o intrapulmonar, desciende desde los 760 hasta los 758 milímetros de mercurio. De este modo se establece una diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos. Como el aire siempre fluye desde una región con mayor presión a otra con menor presión, se produce la inspiración. El aire fluye hacia los pulmones siempre que exista una diferencia de presión. La expiración o exhalación es la salida del aire. La presión en los pulmones es mayor que la atmosférica, a diferencia de la inspiración.
La inspiración normal es un proceso pasivo porque no involucra contracciones musculares, sino que es el resultado de la elasticidad natural tanto del pulmón expandido como de la pared torácica. La expiración comienza cuando los músculos inspiratorios se relajan, la cúpula del diafragma asciende y los intercostales externos descienden las costillas. La expiración solo se vuelve activa durante la ventilación forzada. En esta oportunidad, la contracción de los músculos abdominales, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso abdominal y recto abdominal, descienden las costillas inferiores comprimiendo las vísceras abdominales, con el consiguiente ascenso del diafragma. La contracción de los intercostales internos, que se extienden en dirección posterior inferior entre las costillas adyacentes, descienden las costillas. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos respiratorios completos, inspiración y expiración, que realiza una persona en un minuto. Al tomar la frecuencia respiratoria, no se le debe avisar al paciente porque su manera de respirar varía. Tipo de respiración: torácica en la mujer, torácico-abdominal en el varón. Valores normales de frecuencia respiratoria. En recién nacidos de 30 a 80 respiraciones por minuto. En lactante menor de 0 a 11 meses de 20 a 40 respiraciones por minuto. Lactante mayor de 12 a 23 meses de 20 a 30 respiraciones por minuto. Niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto. Niños de 6 a 8 años de 20 a 25 respiraciones por minuto. Y adultos de 12 a 20 respiraciones por minuto. Patrones de respiración anómalas. Respiración de Kussmaul. Hay un incremento anormal de la profundidad y frecuencia respiratoria, mayor a 20 respiraciones por minuto. Es suspirante y sin pausas. Se presenta en pacientes con insuficiencia renal y acidosis metabólica. El cuerpo está tratando de recuperar su pH, eliminando dióxido de carbono. Respiración de Cheyne-Stokes. Hipernea, respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto, que se combina con intervalos de apnea. Ausencia del movimiento respiratorio. En niños, este patrón es normal. En adultos, se presenta en lesión bilateral de los hemisferios cerebrales, ganglios basales, bulbo, protuberancia y cerebelo. Respiración de Biot. Se caracteriza por extremada irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Se presenta periodos irregulares de apnea, seguidos de numerosas respiraciones regulares, tanto en frecuencia como en profundidad. Se presenta en meningitis y lesiones de protuberancia y bulbo. Síndrome de dificultad respiratoria. Aleteo nasal. Se presenta en situaciones de dificultad respiratoria. Las fosas nasales se ensanchan durante la respiración para que ingrese más aire en los pulmones. Tiraje subcostal. Es un alto indicador de neumonía. Consiste en el hundimiento inspiratorio de la pared torácica inferior. Tiraje intercostal. Se debe a la reducción en la presión del aire dentro del tórax.